Esto es del 305 al 310, con Fernando Núñez Noda en Miami y Jesús M. Rodríguez en Los Ángeles. Aló, Fernando, ¿me oyes? Sí, te oigo. ¿Tú me oyes? ¿Qué tal? Sí, te oigo perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, vale. Todo bien. Excelente. ¿Cómo estuvo el fin de semana del Día del Padre? Oye, estuvo muy bonito, muy emotivo. Lo cuento muy rapidito. Tengo mi papá, que está en Venezuela, tiene Alzheimer. Mm. Y entonces en las últimas llamadas que he hecho no me contesta, incluso pareciera no reconocer. Ayer, pues pensando sencillamente que yo le iba a hablar y decirle algunas palabras, resulta que me contestó y me reconoció. Y eso Wow, me pareció, wow, una cosa mágica. claro. Y habló con mis hijos. Fue una cosa muy linda, de verdad. Fue un día del padre que no me lo esperaba. Oh, wow, qué lindo. Me alegra mucho escuchar eso. Mi mami, nosotros la perdimos a ella hace ya casi 2 años, precisamente de Alzheimer. Así que entiendo Wow. perfectamente lo difícil que Sí, es. es difícil. Sí, Ay, de ay, verdad ay. que sí. Bueno, le comentamos hoy a nuestros escuchas que vamos a probar una nueva dinámica a partir de hoy. Vamos a tratar de limitar nuestras participaciones a un periodo de tiempo más corto para tratar de que suene más como un diálogo, ¿no? Basado en algún feedback que hemos escuchado que hemos dicho que nos encanta que nos lo digan. Así que, bueno, voy a mover mi reloj de arena de tres Bueno, minutos dale. y voy a empezar entonces con el tema de hoy. El tema de hoy, por cierto, antes de empezar, es eh, todo este tema de ser políticamente correcto. Ok, entonces arranco. Este tema de political correctness o políticamente correcto se refiere a esta idea de evitar, a veces llegando a un extremo, de que eso será parte del diálogo que tendremos hoy, evitar usar términos o expresiones que son percibidas de alguna manera como un insulto o como una manera de marginalidad o tratar de marginalizar a gente que tiene algún tipo de desventaja social o que son discriminadas por alguna razón, ¿no? El término definitivamente no tiene nada que ver con la política, es muchísimo más relacionado con la dinámica social entre distintos grupos con distinto acceso a poder o a control, ¿no? El tema se hace muy relevante y muy interesante en estos días porque es imposible no pensar en él cuando están sucediendo cosas que todos percibimos alrededor de nosotros, como la idea de Warner Brothers y HBO Max, ponerle un cartelón o un aviso a la película Lo que el viento se llevó con With the Wind al principio de la película para contextualizarla, o esta eh, epidemia de alguna manera que estamos viendo en Europa y en Estados Unidos, en algunas ciudades, creo que más en Europa, pero en algunas ciudades de Estados Unidos hemos visto también, y cosas que vimos en Venezuela hace un par de años con la destrucción o el vandalismo de estatuas de personajes eh, Histórico. históricos como Cristóbal Colón, ¿no? Eh, yo lo voy a dejar ahí porque me interesa escuchar tu punto de vista y estoy aquí peleando con mi computadora porque le gusta subir el volumen a mi micrófono. Entonces, Ah, ok. mientras que resuelvo eso, te doy la palabra a ti, Fernando, para que digas cuál es tu punto de vista. Le di una contextualización a la gente para saber de lo que estamos hablando, pero vamos entonces a arrancar con nuestras opiniones. Ok. Bueno, rápidamente diría que la corrección política fue una iniciativa que, digamos, tiene como inicio, se le ubica hacia los años 70 del siglo pasado, ¿no? En los 1970. Y que buscaba, pues, esencialmente usar un lenguaje más inclusivo cuando se hablara de grupos humanos, ¿no? Viene de la izquierda y yo creo que la intención
es buena, es decir, no estereotipar a la gente con calificativos o con sustantivos que de alguna manera, como tú dices, los marginara, ¿no? El lenguaje crea realidades, el lenguaje es poderoso. La gente piensa, no, eso son solo palabras, no, pero las palabras crean las realidades, son las que describen y contextualizan lo que nos rodea. Entonces, por ejemplo, si por ejemplo vamos a hablar de la cuestión del género, siempre se ha hablado de la historia del hombre. El hombre salió de África y evolucionó, y entonces los hombres cubrieron toda la tierra, y entonces empezaron, descubrieron el fuego, y pintaron, y cuando el hombre pintó las cuevas de Altamira y de las Trox, empezó el arte, etcétera, ¿no? Cuando uno va oyendo eso, es lógico y obvio que se quede fija en la mente el hecho de que ha sido el hombre. Claro, la gente dice, bueno, eso es genérico, eso cubre ambos sexos, pero como el lenguaje es poderoso y crea realidades, llega a pensarse que el rol del hombre ha sido no solo más importante o más activo, sino que prácticamente ha sido el único que ha construido la prehistoria y la historia. Entonces, yo creo que sí, que tiene que ver, que es interesante que haya esa consideración. Mi, mi problema, o sea, el problema que yo veo en esto es que así como el lenguaje crea realidades, también oculta otras realidades, que son las realidades de la acción y de los hechos. Y que a veces con meros tratamientos cosméticos que se le dan a ciertas cosas, como por ejemplo decir, bueno, no vamos a decir hombres, sino hombres y mujeres, no vamos a decir negros, vamos a decir afroamericanos, no vamos a decir indios, vamos a decir nativos americanos, estamos solucionando el problema. Es apenas un paso, es la punta del iceberg. Y entonces hay una cantidad de problemas que son mucho más concretos, que afectan directamente la vida de las personas en el sentido de cuánto ganan, de qué oportunidades tienen a acceder a la educación, al trabajo, a los altos cargos en las empresas, que entonces quedan en la sombra. Y hay como una especie de sensación de que se ha hecho algo solo porque hay corrección política en el lenguaje. Entonces, cuando yo veo eso, es que digo, entonces puede ser peligroso, porque como el lenguaje crea realidades negativas, también crea realidades positivas, y la gente puede pensar que al darle esa generosidad, esa cortesía de que el lenguaje sea más inclusivo, siguen quedando en la oscuridad algunas medidas que son más efectivas y más concretas en la vida, quedan como en segundo plano, y pero la conciencia social queda, digamos, limpia. Decir, oye, no, estamos haciendo algo, mira, ahora no le decimos negros, sino afroamericanos, y no le decimos indios, sino nativos. Y hay muchas cosas concretas que tienen que ver con el trabajo, la educación y las oportunidades y el estereotipo que todavía siguen siendo no atendidas lo suficiente. Ese es mi punto, introducción al asunto, ¿no? Perfecto. Mira, Fernando, déjame empezar por comentar que tu posición al respecto es absolutamente legítima y válida, y me alegra muchísimo que tú, una persona que de alguna manera, como hemos dicho anteriormente, te inclinas hacia la derecha, tienes una visión tan completa y tan justa de todas estas situaciones, ¿no? Y yo lo que diría yo voy a entonces a asumir la posición de más hacia la izquierda, pero no necesariamente en contra de lo que tú dices, porque estoy de acuerdo con lo que tú dices, sino en contra de lo que las personas que están en contra de la political correctness, de la idea de ser políticamente correcto, para poder establecer un mejor entendimiento de toda esta dinámica. Por una parte, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Esto es simplemente algo cosmético, ¿verdad? Lo importante es lo que va más allá, lo que logramos o por lo que luchamos, que de verdad represente un cambio. Pero yo te
te agregaría a ti en esta discusión y a todas las otras personas que no ven que hay diferencias en cómo se tratan de diferentes grupos, es la idea de que esos momentos históricos donde se logran avances oficiales en los derechos civiles pasan cada par de décadas. El día a día pasa, como dice la expresión todos los días, la cotidianidad donde nosotros vivimos, es en la cotidianidad donde nos expresamos como personas y donde interactuamos con las personas que nos rodean. Entonces es en ese día a día que las personas que pertenecen a grupos minoritarios u oprimidos necesitan sentirse que son respetadas y escuchadas. Entonces, si bien es cierto que cambiarle el término de negro a afroamericano, aunque ese es uno, por supuesto, o hablar de la importancia del rol de la mujer en las películas, pero lo que de verdad importa es que de verdad les paguen a ellas lo mismo. El hecho de que se les trate con otros términos, el hecho de que adecuemos o ajustemos nuestro lenguaje para utilizar términos que son percibidos como de mayor respeto, es algo que es un paso en la dirección correcta porque al final de cuentas estamos demostrando que estamos escuchando las necesidades de esos grupos minoritarios. Y esa acción de escucharlos, a mí me parece que es el primer paso para lograr cambios que deberán ser más profundos. Eso, sí, sí, bueno, es verdad. Son primeros pasos. Pero lo que yo pienso y al respecto, lo que me da un poco en lo que presto más atención, es en lo que pasa después y qué es y cuál es, cómo se está atacando el problema de fondo, ¿no? Por ejemplo, yo he anotado aquí que o sea, el gap, ¿no? La diferencia de pagos entre hombre y mujer depende de la industria y depende del sector económico, pero no puede llegar hasta 70%, es decir, las mujeres ganan por 70% de lo que en general ganan los hombres de promedio. Y el acceso que hay a los altos cargos es mucho menor, ¿ok? O sea, estamos hablando de 50% hacia abajo. Entonces, eso, y no solamente mujeres, hombres, sino minorías también. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo se enfrenta eso? La verdad que no estoy de acuerdo con que eso se obligue, porque cuando hay esas obligaciones hay dos cosas. Primero, un malestar enorme en el que es obligado, que es el empleador. Y otra cosa es que eso no es competitivo. Eso va en contra del libre mercado y va en contra de la competitividad que yo artificialmente le dé un cargo a una persona que a lo mejor no tiene el mérito, solo porque tiene una raza determinada o una situación socioeconómica. Entonces, o sea que la solución no es sencilla, porque yo creo que la solución no debe decretarse desde el gobierno, y yo creo que el país está de acuerdo con eso. Quizá en algunos momentos, por ejemplo, la eliminación de la segregación en las escuelas, eso tenía que hacerse a la fuerza. Fíjate que en Alabama tuvo que ir la Guardia Nacional para proteger a los afroamericanos que empezaron a asistir a colegios donde ellos antes no iban. Eso tuvo que obligarse porque no había otra forma. Pero yo creo que estamos ahora en un ambiente mucho más flexible, nuevas generaciones. Yo he llegado a hacer la paz, pues estoy en paz con los millennials, sé porque ya han crecido, ya están en la fuerza de trabajo muchos, y sé, mira, la gente, como decía Churchill, todo el mundo es, o quiere, o le brilla el comunismo cuando es joven, pero después cuando empieza a ver ciertas realidades, ya no, pues, o sea, ya lo es, pero puede seguirlo siendo, pero en la mayoría de los casos la gente entiende que hay otras circunstancias importantes que tienen que ver con la vida, con lo que uno produce para vivir, etc.
Entonces, yo sé que ellos han ido cambiando y están mucho más integrados, mucho más aburguesados, vamos a usar esa palabra entre comillas, ¿no? Y sé, pero, y a lo mejor es esta generación la que está empezando a entrar en la fuerza de trabajo, la que cuando empiece a tomar los cargos de dirección, los cargos gerenciales importantes, sean ellos los que empiecen a introducir cambios reales, cambios de actitud. Porque si a mí me obligan, pues yo lo hago porque me obligan. Si a mí el gobierno me da dinero para que yo se lo pague adicional a los que cobran menos, pues yo se lo doy, no es mi dinero. ¿Entiendes? Entonces, pero si viene de mí como empresario, ese es el cambio que yo creo que tiene que darse, un cambio generacional, un cambio de pensamiento y de conciencia. Esperemos, esperemos que la lógica del mercado, que es la que cambia muchas de las formas de pensar juveniles, cuando la gente se enfrenta a esas realidades, más estas nuevas afanes e intereses por la cuestión social, por la equidad social y por una sociedad mucho más equilibrada, esa combinación entre las dos cosas nos den una generación que esté dispuesta a cambios estructurales reales, además de la corrección política, que haya entonces una actitud correcta política, una corrección política actitudinal, no solamente en el lenguaje. Exacto. ¿Qué te parece? Perfecto. No, acuérdate de utilizar el relojito de arena. Sí, sí. Y gracias, que fue un regalo de Jesús. Debo decirle, bellísimo, me mandó mi relojito. Esa es la indirecta más bonita que yo he recibido en muchos años. Mira, déjame hacer un comentario corto acerca de algo que dijiste y con tu permiso voy a mover la conversación en otra dirección a ver qué te parece. Lo Ok. primero que voy a comentar es que si bien estoy de acuerdo con el peligro que trae obligar a empresas a hacer algo y creo que definitivamente no es el rol del gobierno jamás decirle a una empresa lo que tiene que hacer. Yo sí he visto con mis propios ojos y lo he percibido porque he estado in the room where it happens, como dice la canción de Hamilton, que ahora se puso el título otra vez de moda por el libro de John Bolton, que cuando las empresas, cuando los gerentes están siendo forzados, forzados no a nivel de una coerción que va más allá de decirle, mira, me gustaría que hicieras esto, ¿no? Cuando los gerentes están forzados a traer diversidad a sus departamentos, se ven obligados a revisar currículums de personas que de otra manera no lo harían. Y lo que yo he visto con mis propios ojos es que las personas de minorías que han venido y que se han sumado a estas organizaciones han traído un punto de vista que ayuda muchísimo al desarrollo de la empresa, que amplía los comentarios y las conversaciones que suceden en las ruedas, en las salas de conferencia, y al final del día le traen más beneficios económicos a la empresa. O sea que yo creo que económicamente forzar de alguna manera a los gerentes a buscar a candidatos que van más allá de lo obvio, que por naturaleza propia van a ser personas que se parecen a ellos, y un hombre blanco va a buscar un hombre blanco porque se siente más cómodo con eso en vez de una mujer o una persona de color, los resultados siempre han sido positivos. Ahora bien, me gustaría mover un poquito la conversación acerca de los términos como tales, ¿no? Porque sobre todo entre los latinoamericanos nos encanta decir que ciertos términos, ciertas palabras que hemos utilizado históricamente no son ofensivas, simplemente porque la persona que lo utiliza cree que no es ofensiva, ¿no? Y yo quisiera hablar sobre esta idea de que el que ofende no es el que decide lo que duele o cómo duele. Eso le toca decidirlo a la persona que es ofendida o que es la que está sintiendo el daño o el peso de las palabras, ¿no? Tú bien dijiste las palabras, el vocabulario, el lenguaje es increíblemente importante y la percepción es realidad hasta cierto punto. Entonces, hay una cantidad de términos como mariquito, como veneco, como un montón de cosas que dependiendo de a quién le preguntas, les parece muy ofensivo, pero hay otro grupo muy grande de personas que lo utilizan que no les parece ofensivo simplemente porque creen que
como a ellos no le afectan y como ellos no son el, el objeto del chiste, simplemente le quitan importancia a esta dinámica y acusan al otro grupo de simplemente ser muy débil o ser muy snowflake, como le están diciendo ahora aquí están utilizando este término, ¿no? Que es un copito de nieve. Es tan delicado que no se te puede decir nada. So, bueno, pasaron mis 3 minutos, pero te lo dejo ahí. Ok, no, está bien. Yo, digamos que entiendo que una sociedad, porque cómo uno se dirige a una persona, dice mucho de lo que uno piensa de ella y de lo que uno es, porque una persona que no se modera en esas cosas, pues ya uno puede deducir un poco cómo, para dónde va, ¿no? Estoy de acuerdo, o sea, yo creo en general que está bien, que todas estas iniciativas son importantes. Ahora, yo también quería hablar un poco de los excesos que estamos viendo, porque estas dinámicas se van dando, Jesús, o sea, estas dinámicas son inevitables, estas son parte de la conversación, las redes sociales, todas estas avenidas de información nos dan libertad para debatir estas cosas, se ven los excesos, se ven las odios, pero también se ven las personas que quieren lograr esa armonía, etcétera, ¿no? Pero yo también quería hablar de lo siguiente, que es lo que a mí me preocupa. Esto no es lo que no me deja dormir, pero en realidad es algo que me preocupa desde hace mucho tiempo, que es el secuestro que tienen estos temas por los polos políticos entre los cuales estamos viviendo, que son básicamente los polos de la derecha y los polos de la izquierda. Cuando eso pasa, estamos en otro territorio. Estamos en un territorio donde nos pretenden manipular. ¿Me explico? Entonces, si eres de derecha, entonces esas cosas, ese lenguaje inclusivo, es una forma de artificialmente igualar a la gente, que eso va a traer medidas que van a afectar terriblemente a la empresa, porque como tú dices, los van a obligar a que igualen artificialmente, que eso no es lo que está planteado. Y por otro lado, los otros dirán, bueno, esto es la izquierda que quiere crear caos, que quiere crear subversión ciudadana, que quiere poner a la gente en contra de la policía, en contra de las autoridades, etcétera, etcétera. Entonces, no es, o sea, hay un poquito de veracidad en esas cosas, pero es un poquito nada más, que son la gente extremista. De resto, no es el caso. Entonces, cuando se secuestra esto por los movimientos políticos, estamos en otro territorio. Entonces es como que tenemos que luchar no solo contra las injusticias, sino contra las agendas, ¿me entiendes? Que quieren a través de estos temas imponer otras cosas. Por ejemplo, en las protestas hubo bueno, ¿te acuerdas que hablamos en una de las cosas que no me dejan dormir, que no nos dejan dormir? Yo hablé de algo que no me deja dormir, pero que es positivo, que es la cantidad de personas y manifestantes que se oponían a la destrucción y que hicieron cadenas humanas y que se pusieron frente a los negocios para evitar que fueran saqueados, que se reunieron con la policía, rezaron juntos. Eso me parece extraordinario. Pero, ¿qué pasa? Sí hay agendas, hay gente que me han mandado a Venezuela. Esos son pagados por la dictadura venezolana para crear caos, ¿entiendes? Para hacer pensar que hay una furia ciudadana que quiere destruir ciertos signos, ciertos símbolos que son opresivos, que son esclavistas, etcétera, etcétera. Yo no voy a hablar de las estatuas de los confederados porque ahí sí tengo mis aprehensiones. Pero, por ejemplo, pintaron y tumbaron una estatua de Cervantes, pintaron una estatua allá en California de Fray Junípero, que fue un monje que predicó la doctrina católica en 1700 y tanto. Porque son supuestamente esclavistas, impositores, son fascistas. En realidad, la denominación que le dan es de fascismo en general, ¿no?
Entonces, ¿pero por qué? Son épocas distintas, son realidades diferentes. O sea, no podemos tratar, porque si no, entonces tenemos que tumbar todo. Tenemos que borrar el pasado, porque en el pasado había, bueno, había esclavos, había injusticias, había autoritarismo, había gente que le cortaban la cabeza, había de todo. O sea, había unas cosas que podemos considerar en este momento muy políticamente correctas. Entonces, ¿qué hacemos con el pasado, con la historia? ¿La borramos? La replanteamos o convivimos con ella. O entonces vamos a tener que crear un comité en el que se diga qué es lo que borramos y qué es lo que no borramos y con qué criterio se hace eso. Si va a estar de todos modos secuestrado por los polos de derecha e izquierda. El de derecha va a decir borren todo lo que es izquierdista y el de izquierda va a decir borren todo lo que es de derecha. Eso es lo que me preocupa. Yo diría, dejemos en paz el pasado, excepto algunas cosas, porque yo te digo una cosa, si hay una estatua de Adolf Hitler, yo estoy de acuerdo en que la tumbe, totalmente. Y algunos otros, ¿entiendes? Y una de Hugo Chávez para abajo. Pero bueno, ¿con qué criterios vamos a hacer eso? ¿Quién decide? ¿Es una cosa social? O vamos a seguir secuestrados por los dos polos que están moviendo la agenda política en este momento. Exacto, mira, con respecto a lo de las estatuas, yo tengo una posición bastante simple, bastante simple. Independientemente de lo que sientas por una estatua, no la destruyas, para eso existen los museos. En los museos donde se guarda la historia. Si hay un personaje que, como inclusive Adolfo Hitler, que creo que es la máxima expresión de alguien que todos podemos estar de acuerdo en que lo odiamos. Si existió una estatua de Adolfo Hitler en algún momento específico de la historia, a mí me parece que sería importante mantener la estatua, pero en un museo donde la gente pueda ir a aprender sobre el nazismo y el gravísimo daño que hizo Hitler. Y eso aplicaría con todo, inclusive a los generales de la Confederación Americana, e inclusive, y de eso podríamos hablar en otro tema, porque es demasiado complicado, Cristóbal Colón. Estoy total y absolutamente en desacuerdo con vandalizar y destruir ninguna estatua. Y los dos ejemplos que tú pusiste, de Cervantes y del monje en California, para mí son simplemente resultados de ignorancia. La gente no sabe quiénes eran ellos y creían que eran colonialistas españoles, sin entender que Cervantes no tuvo nada que ver con la colonia, sino simplemente es uno de los escritores más grandes de la literatura universal. Pero más allá de eso, Fernando, a mí lo que me preocupa es que esos casos extremos distraen de la conversación que deberíamos estar teniendo, ¿no? Y para ilustrar eso, voy a utilizar un caso extremo del otro lado, ¿no? Pero para que la gente entienda que lo increíblemente grave y profundo que es este problema de no entender la realidad específica de ciertos grupos minoritarios, ¿no? Volviendo a esta idea de que I was in the room when it happens, tú lo sabes, las personas que me conocen, yo he tenido una carrera bastante afortunada y yo yo he utilizado mi talento, mi profesionalismo y mi habilidad para tener unos cargos que me han permitido estar in the room when it happens. Uno de esos es, yo fui vicepresidente de marketing creativo, de creative marketing, para el canal de Oprah Winfrey. Yo estuve en reuniones con Oprah Winfrey. Y Oprah Winfrey es una mujer y es una mujer afroamericana. Sí, es verdad. Yo estuve en reuniones donde la junta directiva del canal la trataban de convencer a ella, a Oprah Winfrey, que un programa específico que trataba de unos asuntos que tienen que ver con dinámica racial era totalmente perfecto para el canal. Y Oprah Winfrey, con toda su paciencia, decía, no, yo no creo que eso sea bueno para el canal, no, pero no, Oprah, no te preocupes, porque esto no es así, las cosas raciales, etcétera, etcétera. Y yo estaba increíblemente sorprendido, decía, no puedo creer que estas personas que son blancas 100%, que no tienen ni idea de lo que significa la experiencia de vivir como una persona negra en Estados Unidos, le estén diciendo a Oprah Winfrey que es racista y que no es racista. Y Oprah Winfrey, con su sabiduría y con su calma y con todas las cosas, todas las cualidades que le conocemos, ella dijo, discúlpenme, pero aquí la única mujer negra en esta reunión soy yo. Así que la única que sabe qué tan racista es eso soy yo. Así que, por favor, dejemos el tema. Y tuvo que decir eso Oprah Winfrey para que la gente dijera, ups, ok, vamos a cambiar el tema. Entonces, mi punto con todo esto es,
si bien estoy de acuerdo, y creo que tú y yo en este caso estamos, el área que compartimos es muchísimo más amplia que en la que no compartimos. Y yo simplemente, mi punto simplemente es, no dejemos que esos extremos, no dejemos que esos actos de vandalismo que son totalmente despreciables nos distraigan del proceso de evolución que estamos viviendo y no nos eviten tener las conversaciones que de verdad van a lograr esos cambios profundos de los cuales tú hiciste referencia al principio de la conversación. Exacto, muy buena. Mira, esa idea está muy buena de los museos y me gusta, ¿no? Mira, una sugerencia, Jesús, que se me acaba de ocurrir. Dime. Nosotros deberíamos, estas ideas que vamos soltando, deberíamos recogerlas y en nuestro website del 305 al 310.com, en los artículos de cada podcast, ponerlas como un expediente de las cosas que estamos proponiendo, porque estos son propuestas interesantes, ¿entiendes? Una persona que nos esté oyendo, oye, que tenga capacidad o que tenga el interés de mover estas cosas, a lo mejor se inspira y quién quita, ¿no? Además, dejamos testimonio de nuestras ideas aquí. Fíjate, una cosa que iba a decir es lo siguiente. Yo creo, cuando tú hablas de cambio generacional, yo lo aplaudo. Porque nosotros, nuestra generación, la verdad, está demasiado influida por la tensión este-oeste, norte-sur, ¿entiendes? Estos polos, sobre todo el polo izquierda y derecha, que es el que o sea, es el que ha dominado la política desde la Revolución Francesa. Entonces, yo creo que el cambio de conciencia, el cambio generacional, podría apuntar hacia un mundo menos polarizado, pero también menos derecho izquierdizado. O sea, yo sé que no es fácil porque yo le he dado muchas vueltas. Yo le he dado vueltas por todos lados, buscando como opciones alternativas, por lo menos para yo tenerlas en mi mente. Y es muy difícil. Realmente la Revolución Francesa creó el marco político del que no hemos podido salir. Y no es que no hemos podido salir porque no nos deja, es porque no hay alternativa. No hay una alternativa viable que permita equidad, que permita libertad, que permita organizaciones, es decir, una forma de organizar la sociedad de la manera más abierta y libre, que no esté dentro de esos polos de izquierda y derecha. Pero quizá esta generación que tiene un interés político mucho más activo, que tiene una mente un poco más abierta, que tiene una tolerancia mayor, una corrección política mayor, sin duda alguna, si podamos lograr esto, son los cambios que yo considero. Uno es salir de las agendas de la derecha y de la izquierda. No significa que no seamos de derecha y de izquierda, no, sino no dejarnos secuestrar por las agendas de los que manejan los grandes partidos, los grandes conglomerados, las grandes organizaciones de la derecha y de la izquierda. Porque ellos tienen una agenda que no es la nuestra, lo de ellos es una agenda de poder. Ellos quieren lograr el poder. Nosotros queremos una vida mejor, una vida más equitativa, con más oportunidades, con más armonía. Ellos no, ellos quieren el poder. A mí no me interesa el poder. Yo no soy político. Yo lo que quiero es que haya una sociedad más justa y más eficiente. A lo mejor esta generación o estas generaciones nuevas, por ejemplo, la generación de mis hijos. Yo tengo un hijo en Alemania que tiene 30 y pico de años, pero él también pertenece a esta generación. Mi hijo, Enrique, va para 18 años este año y mi otro hijo tiene 14. Yo creo que esa generación es la que tiene la oportunidad de un cambio realmente, que sea un cambio de conciencia, cambios estructurales en la sociedad y una búsqueda, o sea, eso es mi ideal. Yo sé que eso no se puede imponer nunca y no debería, pero ir un poco más hacia el centro político y desde el centro político nosotros podamos tomar las herramientas de la derecha o de la izquierda que consideremos necesarias. Más libertad por aquí, más intervención del gobierno por allá,
más algunas cuotas inevitables, algunos subsidios inevitables, los mínimos posibles, pero si estamos en el centro, porque fíjate, si estamos en cada extremo, estamos tirando ¿entiendes? La cuerda la estamos jalando hacia nuestro extremo. En cambio, si estamos en el centro, nosotros estamos jalando la cuerda hacia el centro, algo que sea más equilibrado y más justo. Es súper, te voy a decir, es súper idealista, pero yo creo que si hay posibilidad, es ahora. Mira, yo estoy de acuerdo contigo, yo le tengo muchísima fe a estas nuevas generaciones, su nivel de involucramiento, su nivel de información y su nivel de interés por tantos asuntos que tienen que ver con de todo, desde el medio ambiente hasta las conversaciones sobre las desigualdades sociales. Ellos están involucrados, están interesados y eso me llena de muchísima emoción. Mira, con esto llegamos al punto donde hablamos de lo que no nos deja dormir. Ok, está bien. Cuéntame qué no te deja dormir hoy. Pueden ser dos cosas, cortas. Si los dices en 3 minutos, sí. Ok. Bueno, mira, la primera es el rebrote del coronavirus. Me preocupa mucho porque países como China, como Corea del Sur, Japón, en los Estados Unidos y otros países, bueno, ni de qué decir latinoamericanos, está apareciendo el crecimiento de la pandemia. Creo que es porque no se ha tomado en serio el confinamiento y las cuarentenas en muchos lugares. Por ejemplo, los rallies de Trump con la gente sin máscara es una prueba. Y hay muchos países donde ha habido juegos de fútbol, encuentros, conciertos. O sea, yo digo, pero no entiendo, o sea, no entiendo esto. O es que no le tienen miedo, o es que creen que se ha debilitado. No, no se ha debilitado, los médicos dicen que se ha debilitado. Eso lo podemos hablar quizá en otro momento, más en detalle, pero esa es una de las cosas que me preocupan, porque si hay un rebrote realmente fuerte, vamos a volver, como dicen en inglés, al square one, al cuadro inicial del juego de ajedrez. Vamos a empezar el juego de ajedrez otra vez. Y eso sería terrible. Entonces, oye, hay un pujo enorme de muchas personas con razón, porque abrir la economía es necesario. Pero Claro. si es lo que siempre he dicho, si la abres a destiempo, después vamos a tener que cerrarla otra vez por más tiempo, entonces va a ser peor el remedio que la enfermedad. Mi segunda preocupación es el libro de Bolton, sobre su experiencia en la Casa Blanca. Yo sé que en este país hay extrema libertad para tantas cosas, pero yo no entiendo por qué digamos, por qué no hay una provisión que prohíba que un alto funcionario de la Casa Blanca pueda difundir chismes bueno, información en muchos casos clasificada o información confidencial, pues información que ocurrió bajo confidencialidad tan poco tiempo después de salir de un cargo. Yo no digo que no lo haga, por supuesto que tiene todo el derecho a hacerlo, pero debería haber una provisión que dijera, oye, no puedes hacerlo una semana después que te sacaron. Se ve que él tenía ya eso del libro preparado. Entonces, en ese libro, él habla pues de muchas cosas que a mí no voy a criticar o a decir lo que dijo y por qué lo dijo y si eso es cierto o no. Okay, él está contando experiencias que no dejan nada bien parado a Trump, pero yo me pregunto si eso éticamente si eso éticamente es, digamos, Aceptable. aceptable, si es aceptable, porque él hizo muchas de esas cosas. Él no está hablando de cosas que pasaron el mes pasado, ¿entiendes? Sino cosas que pasaron en años atrás. Entonces, si él de alguna manera no lo dijo antes o no renunció, es porque de alguna manera los aceptó. Entonces ahora dice, no, pero es que eso fue malo, esta otra cosa mala, el presidente hizo esto y tal. Yo creo que yo siento que hay una sensación como de una pequeña venganza porque lo hayan sacado del equipo. Bueno, y la verdad que me pregunto por qué se le permite a una persona que no firma algo
previo que le impida publicar algo tan pronto después de porque esas decisiones y esas acciones todavía están en el tapete. Me parece un poco desleal, un poco desleal, aunque tenga razón. Un poco desleal aunque tenga razón, aunque creo que algunas de las cosas que dice no me las creo mucho. Yo creo que las ha magnificado o manipulado. Esa es mi opinión. Ok, mira, lo que no me deja dormir, de verdad, también tiene que ver con John Bolton, pero quizás mi enfoque es distinto. Déjame agregar que yo estoy de acuerdo contigo solo con la parte de que a mí me parece muy cuestionable y de hecho absolutamente criticable el hecho de que él se haya negado a ir al Congreso a declarar sobre la situación con Donald Trump y todo el Mueller Report y todo eso, y que haya simplemente guardado esos secretos, entre comillas, para escribir un libro para hacerse rico, ¿no? Para hacer dinero. No, nada malo hacerse rico o hacer dinero, por supuesto, todos queremos hacerlo en un medio capitalista, pero manipular las leyes y los procesos democráticos de este país en función de hacer dinero me parece que es bastante cuestionable, ¿no? Con respecto a lo que es clasificado o no clasificado, lo que pudo decir, lo que no pudo decir, yo ahí sí tengo un punto de vista un poco distinto al tuyo. Nada más me he leído un solo capítulo, que es de hecho lo que voy a hablar, el capítulo sobre Venezuela. Y como yo te he dicho antes, yo he aprendido mucho lo que significa, lo que es algo clasificado, lo que es algo top secret, lo que es algo secret, lo que es for your eyes only. Todas esas clasificaciones, yo sé lo que significan porque mi esposo me los ha explicado. Y nada de lo que dice John Bolton en su libro, de lo que yo he leído, de lo que la gente le ha comentado, etcétera, nada de lo que él dice es clasificado. Todo lo que sería clasificado no está en el libro. Así que, y en todo caso es su derecho de libertad de expresión de hacerlo, ¿no? Si es ético o no ético hacerlo tan temprano o no tan temprano, eso es otra conversación. Y en la entrevista que le hicieron en ABC ayer, él responde por qué lo hizo ahorita y por qué es una prioridad para él que la gente entienda el daño que Trump le está haciendo a las organizaciones, a las instituciones democráticas, y porque él dice, tengo que decirlo ahorita porque sería un segundo término de Trump como presidente le puede hacer daños a la democracia que van más allá de ser reparables, ¿no? Eso es otro tema. Pero John Bolton y su capítulo sobre Venezuela y el tweet de Donald Trump, no el tweet, perdón, la noticia que salió en Axios.com el domingo y él haber confirmado Trump en un tweet ayer que sí lo dijo, es lo que no me deja dormir. Y es el hecho de que Trump ha considerado, aunque ya ayer mismo ya se había echado para atrás que él no lo haría porque la presión política ha sido demasiado fuerte, él habría considerado una reunión con Maduro. Eso no me deja dormir porque eso es gravísimo para la situación en Venezuela. Es gravísimo porque reunirse Trump con Maduro legitimizaría la condición de Maduro como el líder legítimo de Venezuela. Legitimizaría a Maduro como el presidente de Venezuela, cuando por más de un año todo el hemisferio ha hecho un trabajo enorme por darle esa posición de apariencia de poder en Juan Guaidó. El hecho de que Donald Trump haga un flip-flop ahora y diga que él se quiere reunir con Maduro, aunado a lo que leí en el libro de John Bolton, que tiene perfecto sentido porque confirma exactamente todo la estructura histórica, el paso a paso de lo que yo llevé, yo estuve como que escribiendo en un papel todo lo que estaba pasando y la continuidad, la cronología que Bolton presenta en su capítulo coincide perfecto con todo lo que pasó en Venezuela. Pero el hecho de que Trump vea a Juan Guaidó como alguien débil, como alguien que le recuerda a Beto O'Rourke o que le recuerda a Hillary Clinton, porque fueron ideas que los rusos y Putin directamente le pusieron en la cabeza a él, y que entonces ahora admira a Maduro, porque él admira a todos los hombres, a The Strong Man, como admira a Kim Jong-un y como admira a y como admira a Putin abiertamente. De hecho, ayer en la entrevista con ABC pasaron ese video
que a mí me da escalofríos cuando Trump se encontró por primera vez con Kim Jong-un, le extendió una mano y le dijo, my friend. Mira, tú no le dices my friend a uno de los peores dictadores en la historia de la humanidad. Me perdonas. Si crees que políticamente puede haber un beneficio con una reunión, eso es otra cosa, pero decirle my friend al dictador de Corea del Norte es algo que es asqueroso. Y toda esta idea de ahora, en vez de mandar a Pompeo, en vez de mandar a Pence, en vez de decir alguien de mi gabinete se puede reunir con Maduro para negociar, el decir que él estaría dispuesto a sentarse a hablar con Maduro es gravísimo y es un daño enorme a todo el proceso que se ha dado en Venezuela. Y sí, el proceso estaba debilitado y el proceso pareciera que no está llegando a ningún otro lugar, pero eso es un golpe bajísimo y durísimo a todo el trabajo que ha hecho parte de la oposición venezolana y pone en una situación de vulnerabilidad a Juan Guaidó horriblemente crítica. Y podemos criticar algunos los errores que Guaidó ha cometido, podemos criticar que no logró lo que quería, etc. Eso es otro tema, eso es otro tema. Pero quitarle el valor a lo que Juan Guaidó ha arriesgado de su vida, su familia, su bienestar, toda su posición a favor de la democracia venezolana, que con este señor, en una entrevista, le quite valor y legitimidad a todo ese proceso es algo gravísimo, gravísimo, y eso no me ha dejado ver. ¿Puedo comentar algo corto? Claro, sí, por favor. Al respecto. Mira, yo leí la entrevista. A mí me parece que eso queda porque no hay un registro específico donde Trump diga eso. Yo no digo que lo dijo o no lo dijo, pero no tengo un documento donde él lo diga. Perdóname, pero en su Twitter de ayer en la mañana, del lunes en la mañana, él confirmó que él se reuniría con Maduro. Él lo dijo abiertamente. Pero él dijo, yo solo me reuniría con Maduro es para negociar su salida. Exacto. Lo cual puede ser inadecuado o a lo mejor inconveniente porque es como darle, pero por lo menos dijo, yo no me voy a reunir con él a hablar de que se modere o que no sé qué, sino que salga. Yo creo que es un error que él haya dicho eso porque le está dando demasiada importancia a Maduro, lo está en cierta forma reconociendo. Reconociendo no como el legítimo presidente, pero lo está reconociendo como algo que es cierto, que es el que tiene el poder, pues. O sea, el que tiene poder en Venezuela y con el que hay que negociar es con Maduro. Ahora. Perdóname, pero un presidente no se sienta con un malandro delincuente. Perdóname, no lo hace. Es verdad, es un error. Pero también lo que quiero hacer es contextualizar que él no ha dicho que se va a reunir a Maduro para, tú sabes, negociar nada, sino para ver cuáles son los términos de su salida. Yo de todos modos también creo que no debería reunirse con Maduro. Es como darle demasiada importancia a Maduro, que hay que hacer sacarlo y, exacto, mandar a Pompeo o a algún otro alto funcionario, a negociar esas cosas. Pero a negociarlo, no a discutir la posible salida, sino para discutir los términos de la salida. Pero entonces, bueno, lo que te quiero decir es que visto desde otros puntos de vista, también hay una tendenciosidad en el artículo. Es un artículo que se mueve hacia Biden y hacia los demócratas, y yo creo que está escrito también con esa mano zurda, porque tú y yo somos periodistas y sabemos que nosotros, si tú quieres escribir algo que apunte a un lado y yo quiero escribir algo que apunte a otro lado, vamos a escribir dos artículos que van a convencer a los convencidos y van a poner a dudar a muchos que no están convencidos por la narrativa y la cosa, ¿no? O sea, lo que quiero decirte es que yo criticaría a Trump por el hecho mero y simple de querer reunirse con Maduro, pero no por el hecho de que lo reconozca. Y en cuanto a Guaidó, lo que yo he recibido es que Bolton dijo que en privado él no ha confiado
no confía mucho en Guaidó, pues lo considera que no es un tipo fuerte políticamente, no es un tipo sino que es un poco más débil. Es débil y al lado de una dictadura como la chavista, tú no puedes tener un líder así. Yo valoro. Eso lo dice Trump, no Bolton. ¿Pero dónde lo dice? Eso, Yo no he visto bueno, una declaración okay. de Bolton Trump. los pone en su libro, y John Bolton es un tipo que yo jamás me ha gustado, porque es un tipo extremistamente derechista, que le encanta los juegos de guerra, que le encanta la participación, la activación de operaciones militarizadas internacionalmente por parte de Estados Unidos. Él representa muchas cosas que yo detesto, pero que ese señor tiene un prestigio dentro el Partido Republicano como una persona increíblemente honesta, increíblemente confiable, que lo que dice su palabra es palabra de honor, mientras que el otro lado está Trump, que todos los días dice una mentira. A mí me resulta más fácil creerle a Bolton que a Trump, perdóname. Claro que sí, pero por eso te digo, a mí no me parece ético eso, que Bolton tan pocos días después de que ha sido retirado del gobierno diga eso, porque Trump no lo dijo en público, él lo dijo en privado y a lo mejor es verdad, yo no tengo por qué no creerle a Bolton, pero yo siento que eso es un poquito de venganza por la salida. Es como decir, ahora voy a sacar los trapos sucios. Que él Exacto, tenga derecho, lo tiene porque no es ilegal, porque si no, no lo no es hubiera hecho. ilegal, exacto, no es ilegal para nada. Todas las conversaciones que no son bajo una Sí, categoría un extrema protocolo, que sí, aquí no está, que aquí no aplica, todas esas conversaciones, todos los ciudadanos americanos tenemos derecho a saber de cómo pasaron y qué se dijo. es correcto, pero yo me imagino, bueno, y que Trump me imagino que es un tipo que no se mide en esas cosas y habla de todo en cualquier lado, pero a mí no me, bueno, a mí no me parece, y no sé, pues, no sé en qué medida también fue, él lo está citando literalmente, lo está moviendo por aquí o por allá. Yo no lo diría porque me parece inadecuado. Incluso si yo estoy saliendo de una administración como la de Trump, que ha tenido una relación importante con Venezuela, oye, yo por cuestión estratégica no diría eso, yo lo diría después, lo diría después que hubiese un cierto desenlace en Venezuela, después que hubiese pasado cierto tiempo, pero decirlo ahorita abre muchas heridas. No relación con Trump, no estoy hablando de Trump y que lo afecte su imagen y tal. Estoy hablando de la situación específica de Venezuela y el duro enfrentamiento entre el régimen, entre la dictadura y el gobierno encargado. Eso me parece a mí que le hace un daño enorme a la oposición. No, o sea, vamos a decir que, ok, que Trump lo haya dicho en un marco no confidencial, bueno, fue un error de él, porque él debió haber dicho esto que tú voy a decir es confidencial y entra dentro de los protocolos de tal. Pero yo creo que decir eso ahorita le hace más daño indudablemente al gobierno encargado que a la oposición, que al gobierno de Maduro, más bien lo empodera o lo que sea, decir, bueno, mira, viste, me reconocen y no reconocen a Guaidó como un individuo fuerte. Yo no lo hubiera dicho, yo no lo hubiera dicho. A mí me suena eso un poquito el resentimiento porque lo sacaron. Ok. Con respecto a la cobertura de las declaraciones de Trump que salieron el domingo, yo lo voy a dejar así. Más allá de las intenciones de el medio que las publicó, lo que es objetivo es esto. Trump dijo que él se reuniría con Maduro. La gente de la derecha dijo ayer, el domingo en la noche, dijeron, es mentira, son fake news, él nunca dijo nada de eso. Y el lunes Trump, en vez de decir, es verdad, yo nunca lo dijo, dijo, bueno, yo sí lo dije, pero claro, solamente para hablar de los términos de salida. Entonces es siempre esa misma dinámica. Lo de la derecha dice, no, Trump nunca dijo eso, para después decir, sí dijo, pero no es tan grave, para después dijo, sí lo dijo, pero es algo buenísimo. Entonces esa dinámica que se vuelve a repetir cuando el objeto de la conversación es Venezuela y está afectando la posible salida de esta horrible pesadilla que estamos en Venezuela,
y tratar de lograr democracia y que Trump juegue con eso en su estilo tan irresponsable, es algo que me deprime y que de verdad, en serio, tengo 2 noches sin dormir. Pero bueno, fue una conversación buenísima, se puso más candela al final que al principio, pero de eso se trata, eso es lo rico de esta conversación, me encanta. Gracias, Fernando. Es la idea. No, gracias porque, bueno, aprendemos mutuamente. Yo también ahora veo las cosas de otro punto también. Si no te has leído el capítulo aunque lo veas con ojos de que no vas a creer todo lo que leas, no importa, igual léetelo, que es fascinante. El capítulo sobre Venezuela de John Bolton, te lo recomiendo. Bueno, señores, gracias por escucharnos. Síganos en las redes, ya saben que estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube, bajo nuestro nombre, tal cual como suena, del 305 al 310. Visítenos en del 305 al 310.com. 305 y 310 en números, el resto en letras, por supuesto, del 305 al 310.com. Ahí tienen todos los podcasts que se han publicado. Hay artículos en referencia a cada podcast. Bueno, ahí nos pueden conocer un poco más, pueden conocer cuál es el concepto de este podcast y qué es lo que queremos y esperamos. Y también estamos en redes sociales. Estamos en Twitter, que es del 305 al del 305 al 310. Instagram, ¿no? Sí. Ese sí está en letras, ¿verdad? No, todos ahora, todo eso se resolvió. Sí, al principio, cuando salimos hace un mes, había un problemita con Facebook, pero ahora todos están como suena, como tal cual como el website, el URL del website. Del palabra 305 número al palabra 310 el número. Hablaste con Zuckerberg, ¿verdad? Lo llamé directamente y me resolvió el problema. Es importante. Bueno, Fernando, nos hablamos el viernes. Nos hablamos el viernes. Un abrazo a todos los que nos escuchan y a ti. Saludos, bye. Igualmente.